Buenas noches. Mi nombre es Víctor Hugo Miranda Borja y voy a presentar un texto que lleva por título Tan cerca y tan lejos de las alternativas al desarrollo, planes, programas y pactos en tiempos de pandemia, por Eduardo Budinas. Las reacciones ante la pandemia. A mediados de septiembre del 2020, la pandemia por el COVID-19 superó largamente los 31 millones de casos confirmados. Esta pandemia se encuentra presente en 213 países y han fallecido alrededor de casi 1 millón de personas. En efecto, alrededor del mundo se han ido observando diferentes impactos negativos en el desempeño económico, también en el comercio exterior, tanto como en los niveles de desempleo y aumento en la pobreza como en la indigencia. A partir de estas situaciones y otras dinámicas, los efectos inciden en diversas dimensiones sociales y políticas. No existe una solución inmediata para detener el COVID-19, por lo que estas y otros impactos que continuarán en el futuro próximo. Ante esta situación, se han desencadenado múltiples respuestas que de una manera u otra están relacionadas con la temática del desarrollo en su más amplio sentido. Reacciones gubernamentales, reactivación económica. Los gobiernos latinoamericanos han reaccionado con varios tipos de medidas. Sin embargo, el propósito común que se repite es buscar cierta reactivación económica. A su vez, para estos actores el problema clave era la recesión o inactividad económica. De este modo, la alternativa que asoma es la de retomar cierto tipo de economía que existía antes de la pandemia. Hay diversos problemas, ya que unos y otros defienden posturas conservadoras del desarrollo y van negando las implicancias de la pandemia. Sobre todas estas declaraciones, las acciones de los gobiernos están afectadas por limitaciones, ineficiencias y la corrupción, por lo cual han sido denunciados por actores políticos y múltiples movimientos ciudadanos. Propuestas de reformas. Otro conjunto de respuestas tienen en común considerar insuficientes o inadecuadas las reacciones de los gobiernos, entendiendo que el propósito no puede ser una restauración de la estructura y dinámica de las economías tales como estaban funcionando hasta el 2019. De cierta manera, la organización de la economía, el papel del empresariado o los modos para lograr cierto crecimiento económico alrededor del tiempo y debido a esta situación deben de ser modificados para que podamos superar esta crisis debido, bueno, valga la redundancia, debido a la pandemia. Es así que ciertas demandas como las enfocadas en la equidad son muy positivas, pero la CEPAL hasta el momento ha dejado en claro que la igualdad es necesaria para reforzar la eficiencia económica, ir fomentando la productividad e ir asegurando el crecimiento económico. Estas ideas han estado o están articuladas con la iniciativa llamada Gran Impulso Ambiental, que es un programa de inversiones y reformas en sectores de movilidad, tanto como en energía y el cambio climático. Y esta se ve ejecutando junto a la cooperación internacional de Alemania. Estas plantean que un nuevo acuerdo en el cual se ve estipulado cierto crecimiento económico y su sostenibilidad. Bueno, en la mayoría del texto hacen alusión o hacen mucha referencia a los pactos verdes. ¿Qué es un pacto verde? Un pacto verde es cierto tratado o cierto régimen que el gobierno o cierta comunidad tienen en apoyo a las diversas zonas o a los diversos sectores que se ven abarcados en la naturaleza. En este caso, en América Latina, tras el estallido de la crisis financiera mundial que nos afectó en el 2008, varias agencias de la ONU que están encargadas de esta financiación y cuidado del medio ambiente, han lanzado diferentes acuerdos verdes globales que han estipulado diversos programas de recuperaciones económicas. Estos tienen por objeto apoyar la llamada economía verde Selene, que proporciona que la integración de ciertos componentes del medio ambiente en el mundo promoverá un mayor crecimiento económico. Esta iniciativa se ha mantenido en el debate europeo durante los últimos años y también ha tenido repercusión en América Latina. El Green New Deal. También se ha utilizado en los Estados Unidos durante muchos años. Esta idea o esta metodología ha estado alrededor desde los inicios del 2001
y fue propuesta por Mark Herzgard. Este propuso un nuevo acuerdo verde como oposición a la administración de George W. Bush y, esta reforma fue liderada por el gobierno específicamente, ya que iba contra la lucha contra el cambio climático global. Estos componentes ambientales consistieron en abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y el extractivismo. También esta propuesta de Nuestra América Verde se centra solo en América Latina y se presenta como parte de un acuerdo ecológico verde a escala global. Las alternativas socialistas. Gracias a estas alternativas existen diferentes enfoques más radicales donde existen análisis alternos a la pandemia que pueden definirse como rupturas en el capitalismo, anticapitalistas o socialistas de alguna manera. Existen también importantes tradiciones que siguen estas perspectivas en América Latina. Por eso algunas de las propuestas se han ido discutiendo en los últimos meses y han tenido mucha influencia. Entre ellas está, por ejemplo, los escritos del filósofo esloveno Slavoj Žižek, que proclama una ruptura con el capitalismo para de alguna manera ir avanzando hacia un nuevo comunismo o a una preservación de un metabolismo planetario. ¿Cuáles son los propósitos, correspondencias y las coherencias en las alternativas? Una de las alternativas totales propone buscar cambiar o transformar todos los aspectos de la vida en todos los países. La ambición de esta alternativa es máxima, ya que cuando se llegue a lograr esto, se va a requerir un nuevo comienzo. ¿A qué se refiere un nuevo comienzo? Es un término que se le puede denominar de manera como un término inteligente, ya que este va evocando deseos de empezar de nuevo, o como lo mencionan algunos otros pensadores o economistas que son bastante influyentes en la fecha, lo consideran como un renacer. Se van proponiendo 3 objetivos principales que van relacionados con la equidad en el mercado, la promoción de la equidad y la sostenibilidad, y también el apoyo al bien común, especialmente en términos de salud y condiciones sociales. Schwab cree que la pandemia representa una oportunidad para ir reflexionando, también reimaginando y reiniciando nuestro mundo, ya que ha sugerido que la idea se ha basado en un gran reinicio, y este gran reinicio también ha sido promovido por otro personaje que lleva por nombre Richard Florida. Las opciones para una nueva era de crecimiento económico se va indicando mediante cambios en innovación, infraestructura, hábitos de consumo, etc. La importancia de una alternativa es presentada por el Foro Económico Mundial, que se está reuniendo en Davos, que es el Foro Económico Mundial. Es un foro en el que se debaten diversas ideas o diversas puestas en escena para la economía global. En esta se van presentando diferentes dirigentes mundiales, tales como pueden ser presidentes, reyes, primeros ministros, incluso hasta artistas famosos. Este foro económico es una de las mecas de las élites empresariales y políticas más importantes y que va perpetuando el capitalismo planetario. La intención alterna indica que que no queremos abandonar al capitalismo, sino que en vez de dejar hundir el barco, solo lo tenemos que reformar. La organización interna de las alternativas en primer lugar denomina delimita que se deben de seguir los términos utilizados en el título de sus propuestas. Entre ellos se encuentran reformar, resetear, pactar, transitar, reiniciar, revolucionar, romper, todos esos paradigmas. En algunos casos, las palabras empleadas implican algún tipo de parada o arranque para hacer algún cambio. Y algunas de estas palabras hacen alusión a transformaciones radicales. También el significado de estas palabras se pueden referir a algún tipo de acuerdo o tratado. En estas también invocan o hacen presencia la invocación de nuevos impuestos a las personas más ricas o a las personas que se consideran más rentables, que aparecen en muchas propuestas latinoamericanas. La situación se ha ido agudizando a través del tiempo, por lo que algunos millonarios y multimillonarios no solo se han favorecido de todos estos impuestos, sino que aparte de verse favorecidos, también los han ido exigiendo.
aunque ciertamente sus opiniones sobre las alternativas son muy contundentes. Una reforma tributaria que grava fortunas, ya sean individuales o cooperativas o corporativas, es un paso adelante. Las herramientas de las acciones conservadoras, incluso neoliberales, todavía son utilizadas por los gobiernos progresistas, y cuando comenzaron a funcionar hubo un declive en la nueva administración, ya que terminó volviéndose más de lo mismo y se volvió siguió siendo la misma eh, función conservadora. Existen diferentes tensiones y contradicciones socioambientales. Algunas de las alternativas actuales están relacionadas principalmente con temas ambientales, como el cambio climático y la descarbonización de las economías. Tales elementos aparecen, por ejemplo, en el gran reinicio del capitalismo y en los diversos tratados verdes que se han ido evocando a través del tiempo con los países y los gobiernos. El fantasma de la modernización. Detrás de casi todos los nuevos acuerdos verdes está la idea de la modernización, que sugiere que para salir de la crisis en particular se necesita abordar nuevas energías y también se tiene que abordar el cambio climático. La idea de una alternativa en América Latina a través de la modernización está llena de tensiones y contradicciones, así mismo como de paradigmas. Lo que está en juego es evitar que se vuelva a subordinar a este programa de modernización, que de alguna manera va incluyendo conceptos básicos como el progreso o el universalismo. Sin embargo, el apego a la modernización está regresando a América Latina una y otra vez, a menudo con el apoyo de la academia y la cooperación internacional, lo que lleva a una búsqueda persistente de modernización ecológica y económica. Sobre la figura de los acuerdos y pactos. La idea de un pacto se ha utilizado reiteradamente en cuestiones centradas en la sostenibilidad del medio ambiente. En América Latina se han intentado pactos en torno a cuestiones ambientales. También han habido ciertos debates políticos en muchas ocasiones. En estos se han invocado una especie de pacto, especialmente en tiempos de crisis. Existen diferentes problemas históricos desde uno de sus primeros usos, como el Global Green New Deal alrededor del 2009, que este tuvo sus raíces en posiciones ancladas en la economía verde o el crecimiento verde, que han sido severamente cuestionadas en varios frentes. Este acuerdo resultó en medidas muy apreciadas, como sus esfuerzos para abordar la pobreza y el desempleo, pero también estuvo plagado de tensiones, particularmente con los sectores bancarios, los sectores comerciales y los agrícolas, ya que decidían mantener y de alguna manera se agudizaba la discriminación racial. Los contenidos de los acuerdos y los pactos. En estos existen una gran diversidad. Algunos de ellos tienen un valor y deben de ser abordados como exigir una eficiencia energética e ir abandonando la dependencia de los combustibles fósiles. Pero el problema recurrente es la especificidad latinoamericana, ya que esta de alguna manera se encuentra limitada o imprecisa. También pueden haber coincidencias generales en la adopción de estas alternativas en el norte de América, por uno de los nuevos tratos verdes. Y también hay un tratado existente en América del Sur. En estos existen ciertas peculiaridades que abarcan toda la región latinoamericana. Estas características ecológicas van difiriendo significativamente de las características ecológicas de América del Norte, Europa y otras partes del mundo, así como algunas regiones de Asia. Además, los sistemas de áreas protegidos en América Latina tienen características que no se repiten en otros lugares, no solo por el tipo de ecosistema que nosotros poseemos, sino también se debe a la presencia de comunidades indígenas y campesinas. La situación en América Latina es extremadamente grave y ha ido empeorando y fue empeorando entre 1970 y el 2016. En esta se estimó que el 94% de especies se fueron perdiendo, al igual que la misma situación de las poblaciones. Base conceptual y encadenamientos. Esto es especialmente importante para América Latina, porque las alternativas al desarrollo deben estar organizadas de otras formas para formar ideas básicas como valores, democracia, justicia y similares. Las propuestas postextranjeras y luego la transición al desarrollo asumieron la base de esta valoración alterna. Hay otra base conceptual y esta es más sensible, ya que va infiriendo todo tipo de consecuencias. Y bueno, es por lo mismo que esta
indica que los derechos de la naturaleza no son solo componentes de muchos derechos, sino que son el resultado de un cambio radical en la forma en las que se van persiguiendo y se van asignando los valores. En estas se van implicando, como por ejemplo romper el corazón de la valorización económica o de posiciones pragmáticas y así alcanzar los derechos de la naturaleza. Al mismo tiempo, afirma o quiere alcanzar la aceptación de estos derechos afectando a diferentes aspectos de la transición, como la economía, la producción, la energía o la ecología. Crecimiento y reformas del capitalismo. El capitalismo, cuál es su crecimiento y la crisis. El FMI tiene una definición básica del capitalismo. El Fondo Monetario Internacional lo describe como un sistema económico donde los actores privados poseen y controlan sus activos en su propio beneficio. Estas van ofreciendo estas van ofreciendo y demandando libertades de fijar precios en el mercado para servir al público, tanto como los beneficios sociales. Los componentes que lo caracterizan se van basando en un determinado tipo de mercado, donde se intercambian bienes, trabajo y capital. También se van aceptando bienes de trabajo, personas, naturaleza, hasta incluso diferentes relaciones, donde todos estos trabajan bajo competencia y acumulación de riquezas. En julio del 2020, la CEPAL previno que en América Latina y el Caribe, estas zonas irían enfrentando una caída del PIB del 9.1%. Los retiros también serían del 9.4% en América del Sur, del 8.4% en América Central y en México del 7.9%, al igual que la del Caribe. La situación entre países es muy diversa. Todo esto va representando una disminución del PIB por persona estimada alrededor de un 10%, lo que significa que se mantienen los mismos valores del 2010. Es decir, ha habido una disminución, ha sido la misma disminución durante toda una década. ¿Qué podemos entender como los entendimientos sobre la crisis? La pandemia actual también ha ido planteando interrogantes sobre otras ideas a las que el crecimiento o progreso del capitalismo. A esto nos podemos referir como la idea de qué es una crisis. Es importante recordar que bajo el capitalismo convencional ocurren varias crisis, como empresas en expansión, estancamiento y colapso, sectores en alza y caída e incluso economías de escala. Las economías nacionales se están expandiendo o también se pueden colapsar. Luego entran en una recesión y tal vez después de cierto tiempo también pueden crecer. Todo esto puede interpretarse como coherente con la dinámica del capitalismo. Frente a la pandemia actual, como se ha extendido por todo el planeta y ha afectado a tantas dimensiones, se la ha caracterizado como planetaria, sistemática o de civilización. Estas condiciones indican que hay una alternativa que no puede ser elegir entre dos tipos de capitalismo, sino dejarlos atrás. Estas condiciones también no son fácilmente accesibles, por lo que la variedad de interpretaciones de la crisis también se superponen con diferentes tipos de capitalismo. Existe también una crisis en la interpretación de la crisis. Esto tiene diferentes implicaciones en toda América Latina, ya que éstas se van vinculando a una idea o a un presupuesto de altibajos que no solo aplica en el sur de América, sino que esta aplica en toda la parte, como ya lo habíamos mencionado, de América Latina, ya que toda esta región siempre está en constante crisis y así cíclicamente. Las crisis también se van enmarcando en contextos nacionales o incluso locales y su definición y descripción también van dependiendo de las asociaciones. Por estas razones, cuando la situación actual del COVID-19 se van describiendo, o sí, la situación actual de la pandemia que ha sido ocasionada por el COVID-19 se puede describir como una crisis. El crecimiento verde y sus alternativas. La sabiduría convencional sostiene que la alternativa a la pandemia consiste en restaurar el crecimiento económico lo más antes posible. Existen diferentes propuestas que son parte de una promoción del crecimiento verde y han sido lanzadas en respuesta a la crisis financiera y económica del 2008. Los países de la OCDE acordaron en 2009 una declaración que respalda el concepto de crecimiento verde. Estas proponen un concepto y luego una estrategia enmarcando en todo en términos de sostenibilidad. El PNUMA de las Naciones Unidas hizo un llamamiento similar en la misma dirección en 2011 y en 2012, otro centrado en el crecimiento verde y la agricultura de la FAO. La presión fue fuerte y los gobiernos del norte hablaron en la conferencia del 2012 sobre medio ambiente y desarrollo. También hablaron en Río 20 apostando por el crecimiento verde como respuesta a la crisis del capitalismo en su época. Esto refuerza una antropología que aplica valores económicos, además de agregar nuevos componentes ecológicos.
No obstante, el objetivo es servir al crecimiento económico y llevar la naturaleza al mercado, impulsa un mayor crecimiento. La posición del crecimiento verde duplicará la confianza del PIB y otros indicadores similares. ¿Qué es el keynesianismo verde? Esta propuesta y las del crecimiento verde se han superpuesto en el llamado modernismo ecológico. Estos elementos hacen que esta estrategia sea sostenible desde el punto de vista ecológico. Una de las soluciones postuladas para resolver esta contradicción ha sido distinguir entre límites ecológicos y límites financieros, a partir de los cuales podría seguir creciendo a medida que se resuelvan los problemas financieros y aceptando los límites de la dotación de recursos naturales o de la contaminación. Esto permitiría detener el crecimiento de consumo de recursos o el impacto ambiental mientras se promueve el crecimiento de los otros sectores. Tecnología, ciencia y modernización. Un argumento que se repite en las ideas de crecimiento verde, en el keynesianismo verde y en varias alternativas actuales, es considerar que la ciencia y la tecnología irán resolviendo la crisis o al menos tendrán un papel protagónico que jugar. Otro aspecto en que pensar es que el continente está contaminado y que hay suficiente destrucción del medio ambiente, eh, por lo que nos encontramos de alguna manera atrasados. Este racionamiento también es promovido por grandes organizaciones conservacionistas y se cruza fácilmente con el modo de resiliencia ecológica. Reforma y transformación del capitalismo. Existen otras alternativas respaldadas por el comercio y la política. Estas iniciativas buscan reubicar el tema del medio ambiente y algunos elementos sociales en el contexto del desarrollo capitalista. Esta se presenta como más benévola. Ya se han formado espacios en el mundo empresarial que han aceptado el debate sobre la reforma del capitalismo. La larga sombra del capitalismo indica que los debates sobre las posibles reformas del capitalismo se llevan a cabo desde hace mucho tiempo. Incluso lo que hoy se identifica como neoliberalismo, en sentido estricto, comenzó a mediados del siglo XX como una alternativa al capitalismo keynesiano dominante en ese momento. Cualquier reforma al capitalismo, desde lo que mantienen intacto hasta lo que buscan hacerlo más humano, más verde o más benévolo, está condenada al fracaso porque ninguna de estas ataca las bases de su funcionamiento, sino que estas solo tienden a rodear el problema. Las alternativas más allá del capitalismo indica que la crisis por la pandemia les ha dado un nuevo empuje y además muchos entienden que el verdadero origen de los dramas actuales no está determinado por la diseminación del virus, sino por un capitalismo que hace imposible lidiar adecuadamente con la epidemia. El decrecimiento como alternativa. Las circunstancias de la pandemia generaron una polémica alrededor del decrecimiento. El término de crecer fue tomado como provocación, ya que fue calificado como un estandarte y palabra misil o eslogan. Esta fue señalada por Serge Latouche, uno de sus más conocidos defensores. Se entendía que esa palabra servía para reunir o agrupar personas y era potente para promover la militancia, pero se retrasó una reflexión sobre la correspondencia entre el eslogan y los fines buscados. Decrecer o estacionarse. Una corriente asociada a esta discusión plantea que las alternativas deben estar centradas en mantener a las economías en un estado estacionario. Estas posiciones, como las del crecimiento, coinciden en que un crecimiento continuado es social y ecológicamente imposible, retomando advertencias que se originaron en la década de 1970. Estas cuestiones, como la desigualdad o la pérdida de biodiversidad, no solo se han ido resolviendo con más crecimiento, sino que estos intentos han agravado todo. Cuestionando el crecimiento y la acumulación. Una corriente aborda la actual crisis desde las miradas convencionales de la teoría marxista del valor, donde las alternativas estarían en recuperar el valor de uso frente al desbocamiento del valor de cambio en sus expresiones de capital financiarizado y en la mercantilización de la sociedad. Desmontar la economía financiarizada. En los últimos años, Harvey ha venido sosteniendo que la alternativa es desmontar la hipertrofia de la economía financiarizada y regresar a un nuevo balance con los valores de uso. Harvey afirma que estamos ante un colapso de la sociedad burguesa, advirtiendo sobre los problemas en el mundo del trabajo o el papel de la innovación tecnológica. Un nuevo comunismo liberal y global. Zizek sostiene que la pandemia es algo así como un ataque múltiple y simultáneo al corazón sistemático capitalista mundial, que ha dejado en claro que no puede seguirse por los mismos caminos. El diagnóstico de este mismo pensador está repleto de limitaciones, por lo mismo que es simplista. Está ensimismado en lo que ocurre sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y aparece como desconectado de lo que sucede en toda la parte sur. Protosocialismo latinoamericano. ¿Cuál es su objetivo? El
objetivo principal es un comunismo reinventado, pero como admite, no es inminente al derrumbe del capitalismo ni que es posible avanzar directamente hacia esa meta. Presenta al protosocialismo como una fase previa que permitiría crear las condiciones para luego dar aquel salto. Es un tránsito que descansaría en el proletariado y sectores de clase media, que permitirían reconfigurar la lucha de clases bajo una intensificación de los antagonismos que llega a describir como guerra de quinta generación. Alternativas dentro del desarrollo. Un aspecto llamativo es que no se han sistematizado los entendidos entre el crecimiento y el capitalismo, y también junto con el socialismo y el desarrollo. De ese modo, lo que en varios casos son críticas a un tipo de crecimiento han terminado en postular alternativas por las cuales se pasa de una variedad de desarrollo a otra. La gravedad de la pandemia no ha sido del todo asimilada y no se han producido alternativas realmente novedosas, sino que estas han ido reciclando adhesiones y denuncias que tienen años y años de formulamiento y de estipulamiento, y que ahora que ahora se ha ido reiterando en esta pandemia del COVID-19. Imaginando futuros, construyendo alternativas. Uno de los propósitos del presente es aprovechar las lecciones que ha dejado la revisión de estas alternativas para ir examinando estas alternativas. Es considerar, reconsiderar y precisar los modos por los cuales tenemos que pensar otras alternativas en el campo del desarrollo ante la actual pandemia. El sentido de proponer las alternativas son sentidos esenciales, ya que se han ido, o estos plantean alternativas refiriéndose tanto a proponer con, condiciones distintas, que han dejado en claro que existe una disyuntiva u opción, como a construir la capacidad y las condiciones para que sea posible escoger un cambio. Críticas alternativas y futuros, la determinación de las condiciones actuales. Los ejercicios de críticas y los análisis de coyuntura brindan informaciones muy valiosas para comprender los problemas actuales. Permiten diferenciar ante las expresiones más visibles y causas o consecuencias que están más escondidas pero pueden ser tanto más graves. En la actual pandemia estos ejercicios se han revelado como muy importantes al permitir diferenciar entre muchas cosas. Muchas de estas han sido consecuencias sanitarias que no solo se deben al virus, sino a una situación previa que ha sido la debilidad o el desmantelamiento de los sistemas de salud pública. Y estos a su vez han ido resultando una deriva de mercantilizar las políticas públicas. Hay distintos horizontes en estas alternativas, ya que estas van siguiendo un procedimiento de análisis que van describiendo variedades en el desarrollo y están inspirados en parte a la idea de variedades del capitalismo. Estas son posibles de ordenar las propuestas en distintos conjuntos. ¿Qué es una alternativa al desarrollo L? Esta alternativa al desarrollo L está directamente inspirada y enmarcada en el buen vivir, por lo que sus bases conceptuales, afectivas, responden a otro modo de valorar a los seres vivos y a los objetos. Insiste que las personas otorgan múltiples valoraciones y no solo aquellas de uso o cambio económicas en su mayoría, sino que además reconoce valores propios en lo no humano. Alternativas, desobediencia y transiciones. Las alternativas necesarias y urgentes, pero que se necesitan para resolver los problemas, o lo que necesitamos para resolver estos problemas, son romper con el desarrollo de cualquiera de estas variedades. Las alternativas exigen un acto de desobediencia radical. Posiblemente el mejor ejemplo de ello seguiría siendo el buen vivir, en especial si se mantiene el compromiso de las circunstancias latinoamericanas. Normalidad, orden y obediencia. La concepción de las normas está determinada, por ejemplo, por marcos legales, consensos morales o tradiciones. La palabra deriva de un vocablo en latín que a su vez remite a la palabra norimos, que es lo bien sabido o totalmente conocido. En el continente existe una enorme diversidad y pongamos por caso, en Chile muchos consideran normal que el agua está privatizada a perpetuidad, mientras que esto sería normal en Argentina. En Perú es normal que el sector de electricidad esté en manos de las empresas privadas, mientras que en Uruguay es un monopolio estatal. De este modo, lo normal alude a lo que es conocido y dado como válido. Desobediencias para las alternativas. La construcción de la normalidad no es ingenua ni neutra. Por ello es un problema político de la primera magnitud. Si aceptamos que que la pretendida normalidad no tiene nada de normal, antes que generar una nueva versión, la postura a seguir debería de ser otra, ya que esta sería casi contraria a la que piden los gobernantes, empresarios o académicos. Cerca y lejos de las alternativas. Actualmente no solamente son necesarias las alternativas,
sino que son urgentes, ya que no es posible volver a ensayar una nueva variedad de desarrollo, ya que hemos intentado con muchas de ellas y el saldo ha sido la persistencia de la pobreza y la desigualdad, junto a una creciente extinción de las especies del deterioro ecológico. Y bueno, en eso termina el texto. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias.